Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 67. Parte 2. Capítulo 51. Mini capítulo para una idea que tuve. Básicamente, una historia de Jaune con intercambio de género que recorre un mundo de fantasía similar. Hasta ahora, a la gente parece gustarle. El crepitar de una fogata ambientó la noche. El grupo, rodeado de este suave resplandor, disfrutó de su última cena antes de que su misión final comenzara de verdad. Era una rica sopa de guisantes con zanahorias, cebollas y trozos de cerdo cocinados a fuego lento durante las 2 horas anteriores. Nora la terminó echando varias hogazas de pan en cubos en la olla para que absorbieran el caldo. Todos guardaron silencio mientras comían. Solo Ruby dijo algo, murmurando para sí misma mientras examinaba el mapa para trazar el rumbo. Los demás se concentraron más en comer lo que pudieran para fortalecerse. Cualquier ración que sobrara era válida. Junto a Jaune, Weiss devoraba todo lo que encontraba. Había consumido gran parte de la sopa y todo lo que traía en su equipo personal. Jaune conocía esa hambre por experiencia. Cuando su aura se redujo a 0 durante su primera pelea contra goblins, ese agotamiento del aura era muy agotador para el cuerpo, y para superarlo se necesitaban las raciones diarias de varias personas. Tras comerse el último trozo de un panecillo de trigo, Weiss se sentó allí, procesando la enorme cantidad de comida que acababa de aplastar antes de que Jaune pudiera tomar su primer plato de sopa. Pasaron unos segundos antes de que un gruñido audible resonara en el estómago de la chica. Si los demás lo notaron, no dijeron nada. Weiss solo se sonrojó profundamente ante la traición de su cuerpo. Entonces, Jaune metió la mano en su mochila y sacó varios trozos pequeños envueltos en tela. Deshizo el grueso algodón y sacó medio kilo de tocino seco, un poco más de pan y queso. Sin decir palabra, Jaune se lo ofreció a la chica, quien aceptó las provisiones con entusiasmo. Gracias, dijo Weiss, sacando su cuchillo para cortar pequeños trozos de tocino. Nunca había tenido tanta hambre. Ella y San habían consumido casi todas sus raciones. Se suponía que habría suficiente para toda la semana, y las acabaron en 2 días. Sin embargo, nadie se opuso a su voraz apetito. Tenían poco tiempo y necesitaban que ambos volvieran a estar en forma. ¿En qué consiste tu aura?, preguntó Jaune, mientras picoteaba lentamente su comida. Aproximadamente la mitad, estimó Weiss. Tendremos que arreglárnoslas. Jaune se encogió de hombros. Ozpin no nos dio tanto tiempo. Tuvieron que arreglárselas con lo que tenían a mano. Por suerte, a Ruby le sobraron algunas piezas de bombas, así que le enseñó a Jaune a fabricarlas. Aparte de eso, el paladín infundió más flechas o balas con magia para darle al grupo una ligera ventaja. ¡Ajá!, exclamó Ruby desde su posición. Volteando el mapa hacia el grupo, Ruby trazó el camino desde su posición actual. Así que, Finca del Cielo se encuentra al pie de un montón de colinas. Ni hablar de atravesarlas con tantos Grimm alrededor. Eso significa que tenemos que subir desde el sur por el único territorio abierto cerca. Simplemente seguimos el río unos kilómetros al sureste, lo que debería llevarnos junto al pueblo principal. Pero nos llevará un poco más de tiempo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Blake secamente. 1 o 2 horas, Ruby calculó con timidez. De todas formas, no llegaríamos hasta el mediodía si nos movíamos al amanecer. Pero no podemos tomar la ruta directa porque es demasiado arriesgado. El grupo cabalgó con fuerza hacia el sureste. Con esta zona compuesta principalmente de pastizales, separados por pequeñas áreas de bosque, nada les impedía tomar la ruta más directa. Sin embargo, el mapa mostraba que el terreno se volvería más accidentado cuanto más se acercaran a Esquistead. Tácticamente, tomar la ruta panorámica era la mejor opción. La única razón por la que Jaune odiaba este plan era que aumentaba el kilometraje. Unas pocas horas eran una gran diferencia. Pero no importaría si el caballo de alguien se rompía una pata y había que sacrificarlo. Y cuando lleguemos, creo que deberíamos dividirnos en 3 equipos, continuó Ruby. Jaune, Pirre y Nora al frente para generar agresividad. Yo, Jan y Ren atacaremos a cualquiera que no sea su objetivo. San debe tener cuidado con Weiss y Blake porque son los únicos con buen alcance.
miró tímidamente a Sunny Waze. Además, todavía están heridos, así que no los quiero en medio de esto. Lo entiendo, murmuró Sam con voz entrecortada. Era evidente que estaba decepcionado por haber sido relegado al banquillo, pero comprendía el motivo. Eso no impidió que su ego se sintiera ligeramente herido. Entonces, si queremos llegar a Finca Celestial lo antes posible, sugiero que nos vayamos a dormir, dijo Ren desde el otro lado del fuego. Podemos partir antes del amanecer y tener casi todo el día libre cuando lleguemos. Genial, dijo Ruby con entusiasmo, mirando alrededor del fuego en busca de cualquier obstáculo. Entonces Waze y Sam dormirán toda la noche. No habrá guardia para que descansen del todo. ¿Alguien se apunta para el primer turno? Jaune y Pirra alzaron la mano. Con esa señal, todos se pusieron de pie y se retiraron a sus tiendas. Eso los dejó solos con sus pensamientos. Solo el leve crepitar del fuego y el canto de los insectos nocturnos los acompañaban. La falta de algo más en que concentrarse se volvió angustiosa. Jaune respiró hondo mientras permanecía sentado. Los minutos transcurrieron en lo que parecía una eternidad. Para cuando oyó los primeros ronquidos de los miembros de su grupo, calculó que había pasado una hora. ¿Qué va a pasar mañana? Los Grimm se congregaban en una zona desconocida, por alguna razón desconocida, en cantidades desconocidas. Cada pieza faltante del rompecabezas, por sí sola, representaba una amenaza menor hasta que se unieron. Eso puso a Jaune en desventaja. Una desventaja que no pudo solucionar hasta llegar allí. Aún así, podría no conocer la historia completa hasta que se infiltrara en el grupo. Le recordó las ruinas de Old Valean. Había demasiadas incógnitas. Esas incógnitas llevaron a Ruby y Pirra a casi morir, y él, conscientemente, se encaminaba con sus amigos hacia esa situación. Jaune sintió que sus manos temblaban al pensarlo. El latido de su corazón se hacía cada vez más fuerte con cada segundo que pasaba. Un sudor visible se acumulaba en su frente. Los recuerdos de aquella expedición inundaban su mente, reproduciendo cada evento secuencialmente. Cuando su mente llegó a la imagen del cuerpo ensangrentado de Ruby, se quedó allí. Jaune no podía apartar esa imagen de su mente. La culpa de no haber podido salvarla, dejándola casi moribunda en sus manos, lo invadió por completo. Entonces llegó Pirra. Se sentía inútil mientras intentaba lanzar sus escasos hechizos de curación. Jaune respiraba con dificultad mientras el pánico le inundaba el pecho. Su mente se mareó y se desorientó. Por mucho que respirara, nunca parecía suficiente para sus pulmones. Jaune sentía que se ahogaba allí sentado. Jaune, lo llamó Pirra desde el otro lado del fuego. ¿Estás bien? Su voz lo sacó de sus casillas. Aunque su cuerpo aún temblaba de miedo, al menos pudo desviar su atención a otra cosa. Al mirar a la espartana de cabello llameante, Jaune pudo ver la expresión de preocupación en su rostro. Solo podía adivinar su apariencia desde su perspectiva en ese momento. ¿Quieres entrenar?, preguntó Jaune, evadiendo la pregunta. Respiró hondo e intentó concentrarse. Pirra frunció levemente los labios, indicando que sabía que algo pasaba. Con gusto, respondió la espartana. Se levantó, agarrando su lanza y su escudo. Jaune tomó sus armas y la siguió. Alejándose unos metros, encontraron un pequeño claro donde no despertarían a los demás. Aún estaba lo suficientemente cerca para acampar, así que no estaría desatendido. ¿Armas o agarre?, preguntó Pirra con una leve sonrisa. Se apoyó en su lanza, flexionando sutilmente el bíceps derecho mientras esperaba una respuesta. El músculo delgado se movió alrededor de sus brazaletes, ejerciendo una enorme presión sobre la pobre joya. «Armas». Pirra asintió y recogió a Milo. Retorciendo el arma de asta en su mano, giró la pieza para usar el pomo en lugar de la hoja. Una sonrisa se dibujó en sus labios, mientras alzaba el escudo para cubrirlo todo excepto sus ojos. Aquellos orbes esmeralda recorrieron al chico, examinándolo cada centímetro como un tigre acechando a su presa. Sin previo aviso, se impulsó con las puntas de los pies, lanzando una nube de tierra tras ella al saltar hacia adelante. Apuntando el extremo romo de Milo a la cara de Jaune, Pirra corrió hacia él más rápido de lo que él pudo reaccionar. El arma impactó contra la placa frontal de su casco con un estruendo que sacudió todo el cuerpo de Jaune. Pirra ni siquiera lo intentó.
A Jaune le pareció un golpe leve. Lo habría matado de un solo golpe si hubiera atacado con toda su fuerza. Retrocediendo del golpe, Jaune avanzó, acercándose al espacio donde Milo no podía ser utilizado adecuadamente. Sin embargo, Pirra se movió más rápido que él. Saltó hacia atrás, girando todo su cuerpo en una pirueta y separándose de él. Empujó a Milo hacia atrás y lo balanceó sobre su espalda con el mismo movimiento. El golpe de Milo en la espalda media asustó a los pájaros que se posaban cerca. El dolor del golpe casi derribó a Jaune, pero siguió avanzando. Con un gruñido de dolor, Jaune invocó a Estrella Matutina. Enrollando la cadena alrededor de su brazo, tiró de la criatura hacia ella, golpeando su centro con la masa. Con facilidad, Pirra esquivó el ataque y se aferró a la cadena. Agarrándola con la mano izquierda, tiró del arma con un solo movimiento de bíceps. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios, sabiendo que o lo había privado del arma o se estrellaría contra el suelo. Sin embargo, Jaune tiró de la cadena simultáneamente. La fuerza combinada de estos dos poderosos propulsó a Jaune a una velocidad vertiginosa. Pirra se dio cuenta demasiado tarde, ya que el chico más grande se estrelló contra su escudo alzado. El sonido de metal contra metal sacudió los árboles cercanos. Pirra casi cayó al suelo, pero rodó con destreza mientras Jaune avanzaba. Milo desvió un golpe de su mano izquierda, seguido de una estocada de su espada con la derecha. Pirra desvió su atención para contener la estocada. Jaune aprovechó este descuido para patearle el pecho con la zurda. Pirra no pudo evitarlo esta vez, recibiendo el golpe directamente sobre su peto y siendo derribada al suelo. Una vez más, Pirra rodó para recibir el golpe, girando su cuerpo con tal precisión que Jaune apenas podía creerlo. Corriendo para seguir presionando a Pirra, Jaune recibió una patada en la cabeza mientras Pirra se impulsaba con las manos al rodar. El golpe en la cabeza lo aturdió solo un segundo. Sin embargo, Pirra no se detuvo allí. Giró sobre sus talones, echó a Milo hacia atrás y asestó un golpe brutal en la cabeza de Jaune. Este solo sintió un zumbido en los oídos al tambalearse hacia atrás. Todo se volvió borroso y se movió solo. Justo cuando se desplomó de espaldas, Pirra extendió la mano y la agarró, sosteniéndolo en ángulo. Una sonrisa de disculpa se dibujó en sus labios mientras lo miraba. Estaba a punto de decir algo, pero Jaune tiró con fuerza de su brazo, haciéndola caer despatarrada en el césped junto a él. Pirra rió mientras rodaba boca arriba. Jaune gimió, se quitó el casco y lo arrojó a un lado. Le tomó unos segundos estar allí tendido para que el mundo dejara de girar a su alrededor. ¿Cómo es ella tan rápida? Pirra arrasó con Jaune. No había otra forma de decirlo. Ni siquiera tuvo una oportunidad en esta pelea. Solo lo hizo sentir peor. Jaune no habría tenido ninguna posibilidad de defender a sus amigos de gente como el Alfa si Pirra no hubiera podido defenderse. ¿Y si algo igual de poderoso los acechaba mañana? Fue una excelente pareja, Jaune, dijo Pirra con su habitual tono cortés y cariñoso. A Jaune le costaba entender si mentía para tranquilizarlo. Pasaron unos segundos de silencio antes de que ella volviera a hablar. ¿Puedes decirme qué pasa? Su tono solo hizo que Jaune se sintiera culpable. Era sincero y cariñoso. Uno que le desgarraba el pecho como un cuchillo. Jaune no podía pensar en decepcionarla mintiéndole. Estoy preocupado. Jaune no sintió que se le quitara nada del pecho. Confesar esto solo le estresaba. No quería que nadie más lo supiera. ¿Cómo se suponía que iba a luchar con esta gente si mostraba esas dudas? Su culpa por no haber podido salvar a sus amigos de heridas tan terribles. Todo eso lo hacía sentir patético. Jaune reunió a esta gente y no pudo cuidarlos. Para protegerlos. Todos cayeron a su alrededor mientras él se mantenía de pie, sin siquiera un rasguño, al final. Está bien preocuparse, Jaune, respondió Pirra con tono tranquilizador. A todos nos pasa. Lo sé, dijo Jaune con voz débil. Solo son las últimas misiones. He visto gente lastimada a mi alrededor, y siento que no puedo hacer nada. Ruby casi muere, pero tuvo suerte. Casi muere si un mago te salva. Weiss casi pierde un brazo y casi lo secuestra un vampiro. Gimió mientras se pasaba una mano por el pelo. Me siento responsable de ustedes, pero no puedo hacer nada para protegerlos.
No sé si soy demasiado débil o qué. Jaune sabía que las chicas eran capaces de valerse por sí mismas. Pirra se lo acababa de demostrar. Pero sentía que su seguridad era su responsabilidad. Wei se lo demostró cuando le confió esa tarea al nombrarlo su segundo. Ahora eran una extensión de su propia familia. Cuando Pirra no respondió al principio, Jaune se giró para mirarla. La chica sonreía. Esa expresión fue suficiente para alegrarle un poco el corazón, pero no cambió su estado de ánimo. ¿Crees en el destino?, respondió Pirra con tono solemne. La sonrisa desapareció y una expresión seria se apoderó de su rostro. No, en realidad no. ¿Por qué? Creo que estoy destinada a ser una heroína, comenzó Pirra, apretando el puño sobre el pecho. Toda mi vida lo he deseado. Ser una inspiración para todos. Se giró de lado para mirarlo. No creo que sea un destino ineludible. Algo más como una meta final. El final del camino para cada uno de nosotros, donde aceptamos las circunstancias y nos sentimos satisfechos. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Con lo noble que es el objetivo final para nosotros y nuestros amigos, podemos esperar ser puestos a prueba en el camino. Cada obstáculo que superamos solo nos acerca un paso más a alcanzar nuestro destino. Nos hacemos dignos de ese manto. Jaune recostó la cabeza en la hierba mientras meditaba sobre esas palabras. No creía en el destino. Aunque la definición de Pirra era imprecisa, lo confinó a un callejón. Pero pensar que todo esto era una prueba para él y sus amigos, a Jaune le costaba comprenderlo. Sin embargo, creía comprender la idea en cierta medida. Sabía que la vida era lo que tú hacías de ella. Si deseabas algo con todas tus fuerzas, hacías lo que fuera necesario para conseguirlo. La valía no era un factor. Jaune lo consideraba nihilista comparado con la visión que Pirra tenía de sus acciones. Aunque no creas en el destino, creo que importa cuánto te importa, Jaune, continuó Pirra, extendiendo la mano para posarla en su brazo. ¿Entiendes lo que significa seguir este camino? Ves los riesgos para todos e intentas intervenir para protegernos. Me parece admirable. Hizo una pausa para respirar. Y no eres débil. Has llegado muy lejos desde que nos conocimos. Los desafíos que hemos superado han sido abrumadores. El hecho de que los hayamos superado demuestra cómo todos hemos mejorado, incluyéndote a ti. Ya veo, dijo Jaune en voz baja. Espero ser suficiente para mañana, entonces. Pirra extendió la mano y giró su rostro hacia el de ella. Lo eres, afirmó con firmeza, sujetándole la mejilla. Creo en ti. Esas pocas palabras hicieron que el corazón de Jaune se acelerara. Honestamente, era la primera vez que alguien le decía eso. Solo esperaba oírlo de su padre o de cualquier otro miembro de su familia. Pero oírlo de Pirra significó mucho para él. Solo esperaba poder cumplir con esas expectativas, a pesar de su falta de entrenamiento. Era lo único que no soportaba decirle. Ella es tan agradable. Gracias, Jaune sintió que le temblaba el labio al decir esas palabras. Si quieres desahogarte, estoy aquí para ti también. Pirra asintió, pero al principio no dijo nada. Se levantó y le ofreció la mano a Jaune para que lo levantara. Él la tomó, se irguió y estiró los músculos doloridos. Quizás más tarde, dijo Pirra, entregándole el casco a Jaune. Por ahora, prefiero centrarme en el mañana. Lo entiendo. Jaune le hizo un gesto a la chica y la condujo de vuelta al campamento. Tomándose en serio sus últimas palabras, se sentó cerca del fuego y respiró lentamente para calmarse. Pirra se unió a él, descansando con Milo Yakuo a su lado. Su sola presencia lo tranquilizó mientras ella se sumía en su propia meditación. Lentamente, Jaune sintió que su conciencia se desvanecía con el calor del fuego tan cerca. Al oír a Ren y Nora salir de su tienda, Jaune se permitió escabullirse. Pirra no tardó en seguirlo, desplomándose contra el tronco en el que se habían apoyado. Al día siguiente, Jaune observaba el cielo mientras seguía a Ruby. Buscando humo sobre la línea de árboles, el paladín no había visto nada cerca. Solo podía oír los tenues sonidos de algo que ocurría delante de la fiesta. Estaba demasiado lejos para distinguirlo con claridad. Jaune negó con la cabeza, intentando concentrarse en algo específico. Tenía la mente demasiado ocupada para avanzar.
Así que se giró para mirar al frente. De reojo, Pirra cabalgaba a su lado. Una rápida mirada en su dirección fue correspondida por un asentimiento en el rostro serio de la chica. Ella está en la zona, yo también necesito estarlo. Al doblar una curva, el bosque se aclaró de repente. Por fin, el grupo pudo ver señales de civilización. Justo donde Ruby había dicho que estaría. Unos metros más tarde, cruzaron la línea de árboles. Todos podían ver y oír lo que sucedía sin que los árboles obstaculizaran la fiesta. Había una ciudad mediana rodeada por una empalizada de piedra y madera. Una masa negra se apiñaba contra la muralla exterior, al norte de la aldea. Encima de la barrera, hombres y mujeres luchaban para impedir que sus asaltantes cruzaran la frontera. Los sonidos de la gente muriendo y los aullidos de los Grimm llenaban el aire. Jaune sintió un profundo temor al ver hacia dónde se abalanzaban. Eran unos 100 Grimm. Una cantidad similar a la que encontraron en las profundidades de Vale, solo que sin Cinder para ayudarlos. Sin embargo, un grito de Ruby y la oleada de sus amigos en dirección al peligro superaron su ataque de ansiedad. E inmediatamente, soltó a Dodo y lo envió tras el grupo. Enfocar. Alcanzando rápidamente al grupo, Jaune presionó a Dodo aún más para llegar al frente. Adelantó a Ruby y corrió hacia la pelea, dejando a sus amigos muy atrás. Jaune estaba completamente concentrado en los Grimm que atacaban las murallas. Al llegar al lugar de la pelea, saltó de Dodo y arrancó a ir a Rugrun de su vaina. Surcando el aire, se estrelló contra un Grimm vívido y achaparrado, cortándole el cuerpo. La plata y el fuego que brotaron del metal quemaron los restos de la criatura, disipándolos en una densa humareda negra. Cerca de allí, los otros Grimm se giraron para enfrentarse a su nuevo oponente. Los que no estaban de frente a los guardias de la muralla corrieron hacia él. Primero, un grupo de Beowulfes, con más Grimm de 2 patas siguiéndolos de cerca. Jaune se preparó para enfrentarse a la multitud, dispuesto a matarlos a todos. Al entrar en la guardia del buey, Jaune amplió su postura, listo para atacar cuando el Beowulf saltó hacia él. Con las garras extendidas, atacó a Jaune. El paladín se hizo a un lado, cortando simultáneamente hacia arriba el torso. El rápido ataque atravesó los músculos y las costillas de la criatura, desparramándola por el campo fangoso. Otro Beowulf atacó por su derecha y se detuvo cuando Jaune se giró hacia él, lanzando telequinesis sobre el Grimm. Apretando a la bestia con su agarre invisible, Jaune cerró el puño, ordenando al hechizo que hiciera lo mismo. Un escalofrío le siguió cuando cada una de sus extremidades se desplomó bajo su poder mágico. Mientras destrozaba al Beowulf, más Grimm se lanzaron contra el chico. Justo cuando otro lo alcanzaba, un destello rojo y bronce se interpuso entre ellos. Pirra derribó al Grimm con su escudo, destrozando el hueso y haciéndolo volar a un lado. Otro terminó con su lanza decapitándolo y una rápida patada en las costillas. Con cada vez más arremetidas contra el dúo, Jaune se desplazó hacia Pirra y le hizo un gesto a la espartana. La pareja se movió orgánicamente. El paladín rodó sobre su espalda mientras ella bloqueaba el ataque de un Beowulf, invocando al lucero del alba con un hábil movimiento de muñecas. La punta del látigo, cubierta de masa, envió a un Ursaí que emergía de la multitud. Cuando el acero tocó carne demoníaca, Jaune activó el encantamiento en su rostro. Pirra defendió su espacio como si fuera suyo. Cualquier Grimm que se acercara a ellos se encontraba al final de Milo. Un golpe bloqueado con su escudo redirigió el golpe hacia otro enemigo. Con ambos oponentes desorientados por sus propios ataques, Pirra inmediatamente les atravesó el cráneo con la afilada punta de su espada. De repente, un rayo se estrelló contra el suelo a pocos metros de ellos. El impacto de la explosión hizo que varios Grimm se estrellaran contra el suelo. Al disiparse el destello, Nora emergió con su martillo en posición vertical. Todo su cuerpo resplandecía de energía mientras rayos eléctricos danzaban sobre su piel. Jaune lo vio. Su cuerpo y el martillo se alimentaban mutuamente. La energía emanaba de la chica, llenando el arma y haciéndola brillar con fuerza. Utilizó esto con un efecto letal cuando un Ursaí se le acercó. Con una sonrisa, Nora se abalanzó sobre la bestia. Amartillando el martillo, desató el ataque con todas sus fuerzas. Cuando el acero impactó con la carne, el cuerpo del Ursaí se estremeció por el impacto. Un aura de electricidad rodeó al oso Grimm mientras Nora lo elevaba con el arma.
En el punto álgido del arco de su ataque, Nora envió al oso por los aires a través del campo de batalla, solo para aterrizar en las profundidades de la horda. Desde atrás, el resto del grupo entró en combate. A lo lejos, Ruby, Ren y Yang se enfrentaron a los Grimm más alejados de las murallas. Cada uno los rebanó y los descuartizó con facilidad. Ruby atravesó la horda con su guadaña temporalmente encantada, incendiando a los numerosos Grimm mientras la nube de pétalos de rosa danzaba entre ellos. Al igual que Pirra, Ren se mantuvo firme, defendiendo su espacio de cualquier Grimm que se acercara. Se desplazó entre los ataques como si los hubiera visto venir antes de ser ejecutados. Cada bestia que se le acercaba fue asesinada con rápidos golpes en el cuello, desparramándola por la hierba. Sus dagas se deslizaron de debajo de su túnica después de que un Beowulf de mayor tamaño cargara contra él. El chico se agachó bajo sus piernas y saltó sobre su lomo desde atrás. Sosteniendo cada daga con una empuñadura inversa, Ren las clavó profundamente en la piel de la bestia. Con un gruñido atronador, el Beowulf se revolvió, intentando arrancársela con sus enormes garras. Sin embargo, la bestia solo mató a los Grimm menores, que los rodeaban mientras arrasaba el campo. Las criaturas más pequeñas fueron aplastadas bajo su peso o por un corte errático, presa de una furia ciega. Yang pronto se unió al espacio de Ren para eliminar a cualquier Grimm que quedara en su lado del campo. En sus manos, masacró brutalmente a todo lo que veía, revelando sus ojos rojos sangre mientras se sumía en una frenética sed de sangre. Arrancaba miembros, rompía cuellos y espaldas con golpes implacables de sus puños acorazados. Un Beowulf que se abalanzó sobre ella solo revirtió su ataque cuando ella lo agarró del brazo. Esquivando las afiladas garras, Yang atacó al Beowulf mientras lo sujetaba con fuerza. Golpeando a la bestia varias veces más con la mano libre, sintió como las costillas se rompían bajo sus puños. Cuando el Beowulf se desplomó, Yang pasó por encima del cuerpo y agarró su mandíbula inferior. Apoyó el talón en la mitad superior de las fauces y tiró con fuerza de la mandíbula. Con un repugnante sonido de desgarro, la mandíbula y todo el tejido conectivo fueron arrancados del cuerpo. Mientras arrancaba el último trozo de piel del torso del Beowulf, Yang apartó los restos y se dispuso a limpiar cualquier resto de Grimm. A medida que la manada disminuía, el grupo se alejó de las murallas para dar espacio a la guardia de la ciudad. Blake, Weiss y San se posicionaron en la base, brindando apoyo con flechas o hechizos cuando era necesario. Con el grupo tan cerca de los Grimm, era poco lo que podían hacer sin arriesgarse a recibir fuego amigo. Con un grito, Jauni asestó un puñetazo en el cráneo de un Ursai, derribándolo al suelo. Tras una estocada en el cuello con ira, Rubrun pasó junto al cuerpo para enfrentarse al siguiente Grimm. Sin embargo, al llegar al lugar de la pelea, el suelo empezó a temblar. La lucha casi cesó con este repentino terremoto. Justo cuando terminó, el suelo bajo la mayor parte de la manada se abrió y algo emergió. Su forma quedó oculta por una densa columna de polvo y humo negro que emanaba de los cadáveres de los Grimm. Un chillido espantoso llenó el aire cuando su figura finalmente abandonó la tierra. Ante Jaune y sus amigos se encontraba un enorme escorpión Grimm. Con casi 12 metros de altura a la altura de la cola, y con unas pinzas gigantescas capaces de atrapar a un caballo, empequeñecía cualquier cosa que quedara en el campo de batalla. Todo su cuerpo estaba cubierto de una gruesa placa ósea blanca, con solo unas pocas zonas de carne negra expuestas. A diferencia de todo lo que el chico había visto, el paladín cargó sin dudarlo para atacar. Nora se plantó frente a la bestia con el martillo listo, así que Jaune también debía estar allí. Mientras el Grimm cargaba su enorme aguijón dorado, Jaune observó cómo este atacaba a su amigo. Antes de que pudiera atravesarla, Jaune lanzó un hechizo de escudo. El aguijón se estrelló contra el glifo, hundiéndose varios centímetros en la protección sobre su cabeza. Nora aprovechó la ventaja de inmediato, adentrándose más en el espacio de la bestia, donde estaba a salvo del aguijón. El escorpión intentó retraer su apéndice, pero lo encontró atascado en el glifo. Nora aprovechó su desvío de atención y saltó sobre la enorme figura que se agitaba. Amartillando su martillo mientras se erguía sobre su cabeza, Jaune pudo ver cómo cada músculo de su cuerpo se flexionaba y llevaba su arma a su destino. Con un grito, descargó el martillo, destrozando la armadura de hueso como si fuera de cristal.
La electricidad de su encantamiento pareció intensificarse con un destello de sus ojos. Una habilidad envió la energía almacenada que llevaba a través del martillo, enterrado profundamente bajo las placas de hueso, directamente al cuerpo de la bestia. Toda la figura del escorpión se onduló mientras la electricidad recorría su cuerpo. Ya no podía moverse por sí solo. El rayo le había aturdido los músculos. Todos los demás también lo vieron. Todo el grupo cargó contra el Grimm y arrasó con todo lo que pudo atacar. Pirra se abalanzó bajo el escorpión y le cortó el vientre. Jaune invocó al matadragones y lo clavó en las fauces abiertas de la bestia. Black y Weiss atacaron los ojos a distancia con sus hechizos y flechas. El resto del grupo atacó rápidamente todo lo que quedaba en el campo. Con un último chillido escalofriante, el cuerpo del escorpión se desplomó. Pirra apenas logró apartar el cuerpo que caía al suelo. Los últimos Grimm cayeron a manos de Ruby y Jan, despejando el campo de cualquier amenaza para el grupo. Una cacofonía de gritos y vítores estalló desde el interior de los muros de Esquisteal. Sí, vitoreó Nora mientras saltaba del Grimm que se disipaba. Eso les demostrará quién manda. Nora extendió la mano y la levantó para chocar los 5. Jaune se la dio, chocando su palma contra la de ella. Jan y Ruby fueron los siguientes mientras Nora hacía su ronda, charlando animadamente con los demás. Nora, eso estuvo genial, dijo Ruby con entusiasmo mientras miraba el martillo. ¿Cuándo pudiste hacer eso con electricidad? Una vez me cayó un rayo, explicó Nora con una amplia sonrisa. Descubrí que puedo canalizarlo e incluso extraerlo. Espera a que flote sus calcetines sobre una alfombra, añadió Ren, acercándose al grupo y limpiándose un poco de icor oscuro del hombro. Ruby se alejó inconscientemente de Nora. La berserker sonrió y extendió un dedo para tocar a la otra chica. Esto hizo que Ruby corriera para escapar mientras Nora la perseguía. Al menos alguien se está divirtiendo, dijo Weiss desde atrás. Jaune se giró y vio al resto del grupo dirigiéndose a la fiesta. Por suerte, ninguno tenía un rasguño. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de acercarse. Jaune lo prefería. Weiss seguía en cabestrillo, después de todo. Con el grupo reunido, las puertas de la ciudad se abrieron. Desde el interior, un grupo de hombres armados salió a caballo, rodeando a un caballero solitario. Solo por su apariencia, Jaune podía decir que era el señor de la región. Además, sus rasgos eran fácilmente reconocibles. Ojos azules, cabello castaño rojizo claro y un evidente parecido con Cardi. Aunque llevaba el pelo largo, parecía envejecido por los acontecimientos de días anteriores. Por fin, refuerzos, dijo el señor, acercándose a saludar al grupo. Estábamos empezando a preocuparnos. Hemos lidiado con cosas peores, expresó Nora, encogiéndose de hombros. Deberías haber visto al dragón que matamos. El señor tragó saliva con fuerza ante la idea antes de recomponerse. Entonces tendremos suerte, continuó con expresión severa. Me llamo Conde Orin Winchester. Son estudiantes de Beacon, ¿verdad? Quizás conocen a mi hijo. Un atisbo de orgullo se dibujó en sus labios al hablar de Cardin. Sí, somos de primer año, respondió Jan, cruzándose de brazos. También conocemos a Cardin. Weiss, señaló al mago, le dio una paliza en nuestra primera clase de combate. Y luego el caballero de brillante armadura que estaba ahí atrás también lo fregó, se lo merece por haber sido un imbécil estos últimos meses. Ya veo, dijo Orin con severidad, mordiéndose la lengua a pesar de la visible ira que se dibujaba en su rostro. Esperaba que sus cartas estuvieran un poco embellecidas. Está mejorando, dijo Jaune, lanzándole un hueso al chico. Aunque había algo de verdad en ello. Murmuró Orin, asintiendo. Esperaba que Beacon lo humillara un poco. Respiró hondo, reprimiendo la ira que se había acumulado. Ya basta de hablar de mi hijo rebelde. Tenemos que ir al grano. ¿De dónde han salido los Grimm? Preguntó Weiss primero. ¿A qué horas y cuántos a la vez? Al noreste, solo atacando esta muralla, explicó Orin secamente. Con regularidad, día y noche. Esta ha sido la horda más grande hasta ahora. Cada vez aparecen más variedades de demonios. Ahora mismo, solo tengo a los hombres que pueden luchar en la ciudad, y estamos perdiendo esta batalla. ¿Quedan sanadores?
se preguntó San. Porque si queremos averiguar de dónde vienen, probablemente los necesitaremos después de que terminemos. Jaune tragó saliva con dificultad al pensarlo. Incluso sus amigos esperaban lo peor. Y si no era suficiente, Jaune habría tenido que arrastrar a sus amigos por el bosque para conseguirles ayuda. Cada centímetro que pisaba era un peligro mayor para un amigo. Aún no los he evacuado, respondió Orin. Están atendiendo a algunos heridos ahora mismo. Algunos de mis clérigos han mantenido a raya a los Grimm con su magia sagrada, pero no es suficiente si tienen que atender a ambos bandos. Un tirón en el brazo de Jaune distrajo su atención de la conversación. Mientras el grupo interrogaba al caballero, Ruby tenía algo más que decir. Se llevó la mano al cuello y sacó un sencillo collar. No era más que una cadena que sujetaba un pequeño disco con un granate incrustado. Jaune agarró el collar y se concentró en sus aspectos. Collar de protección radiante. Otorga al usuario resistencia a hechizos o ataques que infligen daño radiante. Ruby. Ospin dijo que mi corazón podría ser vulnerable a la magia radiante, susurró Ruby con tono recatado. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Jaune apretó la mandíbula y respiró hondo. Esos miedos y dudas volvieron a su mente. Solo pudo asentir una vez a Ruby antes de volver a ponerse el casco para ocultarse el rostro. En el momento en que su rostro desapareció tras la placa de acero, sus labios se retrajeron y mostró los dientes. Centrándose en sus estadísticas, Jaune imaginó sus habilidades al completo. Había subido varios niveles durante esa pelea, hasta alcanzar los 40. Esto le otorgó un nuevo poder. Nivel 40. Fuerza 91, 10. Agilidad 35, 2, más 35x20, igual 42. Defensa 46, 3, más 46x20, igual 55, 2. Percepción 51, 4. Constitución 88, 10, más 25x88, igual 110. Inteligencia 74, 4. Carisma 40, 2. Fuerza de voluntad 40, 1. Nueva habilidad. Herir. Cuando un enemigo se topa con tu espada, surgirá un torrente de energía radiante que imbuirá tus ataques de un efecto devastador. Gracias. Jaune se alegraba de tener algo más. Algo enfocado que pudiera usar. Arclight era demasiado peligroso cerca de Ruby. Nunca se permitiría hacerle daño, ni siquiera en su propio detrimento. Preferiría atravesar un campo de Grimm. Entendido, le dijo finalmente a su amigo. ¿Cuál es el plan? Ruby le hizo un gesto para que esperara mientras el resto del grupo hablaba con Orin. Si no volvemos en unas horas, te sugiero que abandones la ciudad y envíes un mensaje a Ospin, continuó Ren la conversación. Empezaré con los preparativos, asintió Orin. Algunos de mis jinetes alertarán a los asentamientos cercanos y les dirán que estén preparados por si acaso. Con un chasquido de lengua, Orin y su grupo regresaron a la ciudad fortificada. Eso dejó al grupo de pie entre los cadáveres en descomposición de los Grimm, con los siguientes pasos por delante. Una atmósfera tensa se cernía sobre los adolescentes. Su aprensión parecía igualar la de Jaune. Tenemos que averiguar de dónde vienen, respondió Ruby sin la distracción de los caballeros. Podría ser un portal, o los han atraído. ¿Alguna idea de cómo cerrar un portal demoníaco? Ni idea. Por lo poco que he leído, es posible desestabilizar el portal, explicó Weiss, acercándose con la cabeza girada. Abrir una grieta y mantenerla abierta el tiempo suficiente para que entren tantos Grimm no sería fácil, se ahuecó la barbilla con la mano sana. Puede que te rías, pero si la golpeamos con algo, quizá funcione. Un enfoque cavernícola. Me gusta tu estilo, Weiss, rió Yang con una sonrisa radiante. ¿Hablamos de golpearlo o qué? Tirarle una roca encima, lanzar un árbol contra el borde, volarlo por los aires, enumeró Weiss, contando con los dedos. Sin embargo, según la tradición, normalmente es cuestión de esperar a que se cierre. Quizás tengamos que quedarnos afuera y matar a todo lo que salga. Eso sí se trata de un portal. Si Ospin tiene razón y ese joyero atrae a los Grimm, podemos destruirlo, como dijo. En ese caso, los Grimm probablemente se dispersarían.
Bueno, solo lo averiguaremos si seguimos el rastro, expresó San, mirando hacia donde venían los Green. ¿Alguien quiere explorar? Nadie nos está explorando, dijo Jaune antes de que nadie más pudiera decir nada. Su tono era de una profunda irritación, que los demás podían sentir en el pecho. Demasiados riesgos si uno de nosotros va solo. Entre todos, podemos contener cualquier ataque el tiempo suficiente para retirarnos. Su mayor fortaleza era la superioridad numérica. Claro, podían enviar a Blake o Ruby por delante. Pero ¿y si se veían envueltos en una situación delicada? ¿Y si Blake no podía teletransportarse o Ruby era sorprendida? Jaune no iba a permitir eso. Es un buen plan, asintió Ren, observando al chico y cómo su tono conmovió a todos. Yo también preferiría que nos quedáramos juntos. No hay necesidad de correr esos riesgos. Dicho esto, todos comenzaron a dirigirse al noreste. Jaune iba al frente, con los demás siguiéndolo. Solo el sonido de su armadura, la de Nora y la de Pirra llenaba el aire mientras caminaban. Jaune se concentró por completo en observar la línea de árboles que se extendía frente a ellos, en busca de algo que pudiera estar acechando. Lo que no podía ver ni oír era a sus amigos, intercambiando miradas preocupadas o susurrando entre sí. Si sus oídos lo captaban, su mente lo ignoraba. Desenvainando su espada, Jaune la sujetó con fuerza. Caminó con cuidado al llegar a la línea de árboles, como si acechara a una presa. El sonido de sus pasos era casi inaudible. Solo se le escapó el leve crujido de una armadura al rozar con otra. Justo cuando estaba a punto de adentrarse en el bosque, el sonido de un arma al caer al suelo llenó sus oídos. Girándose de golpe, vio a Ruby caer de rodillas. Se aferraba el pecho con ambas manos, como si sintiera un dolor inmenso. Su expresión lo decía. Sus amigos acudieron de inmediato a su lado para ver cómo estaba la chica. «Ruby, ¿qué pasa?», gritó Jan, sosteniendo a la niña. «Ay, ay», gritó la parca entre dientes. Venas oscuras aparecieron en su rostro, creciendo desde afuera hacia adentro. El dolor parecía aumentar cuanto más tiempo permanecía allí. «¿Qué es eso?», «Tira de ella hacia atrás», exclamó Weiss, agarrando a Jan por debajo del brazo. Ahora. Jan hizo exactamente lo que Weiss le ordenó. La levantó y se alejó 1,5 metros del lugar donde había caído. Ruby pareció reaccionar de inmediato. Soltó un suspiro fuerte, seguido de un gruñido de la chica mientras intentaba recobrar la compostura. Todos parecieron suspirar aliviados ante la repentina mejoría. «Ruby, ¿estás bien?», preguntó Jaune, arrodillándose ante ella y poniéndole una mano en el hombro. Unas cuantas respiraciones temblorosas escaparon de sus labios, solo amortiguadas por el casco. «Ustedes no pueden sentir eso», escupió Ruby débilmente. «No, dinos qué fue», preguntó Weiss, arrodillándose junto a Jaune para examinar a la chica. Se pasó la mano por la cara, donde estaban las venas oscuras, pero descubrió que habían desaparecido en cuanto la apartaron. Fue como atravesar una pared. «Sí», dijo Ruby con voz entrecortada. Como si acabara de entrar en un sauna, todo me parecía raro. Jaune le dio un toque de magia curativa. La pequeña dosis de energía pareció suficiente para que los efectos de la barrera desaparecieran. Inmediatamente, se puso de pie, sacándose el polvo mientras el resto de sus amigos se reunían a su alrededor. Nora trajo a Crescent Rose y se la devolvió a Ruby mientras ella arreglaba su armadura. «Tiene que ser el portal o la caja», planteó San, mientras vigilaba los árboles. «También podría deberse al bastón que encontramos con el Rey Silencioso», añadió Ren. «Como es lo suficientemente poderoso como para que Ospin de Vale lo detecte, ese es el único otro artefacto que me viene a la mente». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Nora al grupo. «No quiero volver a intentarlo, ¿y si se vuelve más fuerte a medida que avanzamos?». Ella tiene razón. «Sí, no me siento cómoda probando esa teoría», coincidió Jan, cruzándose de brazos. Se giró hacia Ruby. «Rubes, tienes que quedarte aquí». «¿Qué?». «No», replicó Ruby. «No quiero dejarlos. No tienen por qué tratarme como a un bebé». Jaune lo entendió. Ruby quería quedarse con el grupo y asegurarse de que la misión se completara. Quedarse atrás por una supuesta debilidad era irritante para alguien con la mentalidad de Ruby.
La chica quería ser la mejor, y el grupo la ató con una cadena a los tobillos. Jaune tuvo que contener el impulso de estar de acuerdo con Ruby por su seguridad. Ruby, te metiste en esto y caíste al instante, replicó Jan, señalando con enfado la línea invisible que había cruzado. Lo que sea que esté en ese bosque está emitiendo una magia desquiciada. La misma que hechiza tu corazón. Puso las manos sobre los hombros de Ruby y la miró fijamente a los ojos. ¿Y si te destroza el corazón? No podemos hacer nada por ayudarte si eso sucede. Puedes ser el refuerzo, sugirió Blake con tono seco. Si no volvemos en unas horas, puedes encontrar al profesor Spin y traer a quien necesites para detener esto. Todo el grupo se volvió hacia Ruby con miradas expectantes. La parca se detuvo y suspiró al aceptar la realidad de la situación. Jaune sabía que no le gustaba. A él tampoco le gustaba dejarla atrás. De acuerdo, concedió Ruby, negando con la cabeza. Tenía los hombros caídos, lo que indicaba su estado de ánimo. Pero, si esa barrera cae, entraré. ¿Entendido? Mantente a salvo, Ruby, respondió Jaune. Tú también. El grupo se adentra en las entrañas de la bestia. No ayuda que Jaune tenga recuerdos de Tep de las veces que sus amigos casi mueren. Además, la telequinesis técnicamente no es un hechizo ofensivo dañino como una bola de fuego o un rayo. De esa manera, se salta la letra pequeña. Clase: Paladín. Reuníos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros. Cuando esos caballeros y caballeros huyeron al ver monstruos, ustedes fueron quienes ocuparon su lugar. Se acercaron a esos monstruos y les agarraste el cuello. Y no se detuvieron ahí. Mataron todo a su paso hasta que no quedó nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados con su comida y lana pueden quedarse con toda la gloria y la fama. Se jactan de sus hazañas como si hubieran sacrificado algo. Luchamos para mantener a la gente a salvo. Para evitar que los ahogados entren en las letrinas y que los duendes harán a nuestras lecheras. Sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud. Nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 40. Fuerza 91, 10. Agilidad 35, 2, más 35x20, igual 42. Defensa 46, 3, más 46x20, igual 55, 2. Percepción 51, 4. Constitución 88, 10, más 25x88, igual 110. Inteligencia 74, 4. Carisma 40, 2. Fuerza de voluntad 40, 1. Talento: Arco de luz. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de no muertos y entidades mágicas. Cega momentáneamente a entidades vivas y no mágicas. La repentina intensidad mágica puede provocar la huida de los afectados, independientemente de su estado. Desventaja activa: gira y mira al sol. Testamento de Longinus Lance. Un arma impía. Forjada por nuestro Señor para rendir cuentas a un solo amo. Aquel que tenga la voluntad de dominar semejante espada, romperá cualquier armadura. Nunca fallará. Crecerá con tu propia fuerza. Su luz sagrada abrazará a todo aquel que se le oponga. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras empuñes esta reliquia impía. Pondrá a prueba tu maestría, obligándote a luchar con toda tu fuerza. Desventaja activa: gira y mira al sol. Halcón blanco. Este halcón etéreo estará ligado a ti para siempre. Como su amo, solo tú puedes guiar a esta ave de rapiña, ya sea explorando el camino o distrayendo a tus enemigos. Purificar. Esta habilidad puede eliminar impurezas de cualquier material, ya sea comida, bebida o metales. Esto los vuelve inocuos y puros, con la ventaja adicional de destruir maldiciones. Campo antimagia. Activar esta habilidad destruirá los hechizos mágicos establecidos en un radio de 9 metros. Solo afectará a los hechizos lanzados y anclados a un área u objeto específico, no a tu persona ni a tu fuerza. Custodias, magia natural latente u otros hechizos ritualísticos. Cazador de dragones. Esa cosa era demasiado grande para llamarse espada. Demasiado grande, demasiado gruesa, demasiado pesada y demasiado áspera.
Era más bien como un gran trozo de hierro. Una espada forjada por quienes buscaban matar a un dragón. Un arma cargada de energía arcana para lograr ese fin. Sin embargo, nunca cumplió su propósito original. En cambio, fue utilizada por héroes del pasado para aniquilar hordas de demonios. Esta espada ha recorrido un camino tan denso que apesta a malicia. Los gritos de 1000 seres demoníacos la imbuyeron de un fuego infernal que abrazará las almas de cualquiera que quiera herir. Cuando un enemigo se topa con tu espada, surgirá un torrente de energía radiante que imbuirá tus ataques de un efecto devastador. Desventajas activas. Gira y mira al sol. Pasiva. Lamento del Magister. Tu pasiva es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia con destreza más allá de los límites de tu fuerza de voluntad, esta es limitada en otros casos. No puedes lanzar magia ofensiva dañina ni ningún otro tipo de magia sobre ti mismo. Conocimientos / mejoras / etcétera varios. Cazador de monstruos. Pasó años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y la taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Herrero de armaduras y armas. Trabajó en una forja toda su vida. Aún es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer el estado de sus armas y armaduras. Engranaje. Armadura del águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y corundón, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Bolsa de contención. Bolso mágico que se conecta a un bolsillo. Puede almacenar hasta 300 kilos manteniendo su peso original. Los artículos deben caber por la abertura. Mejoras. Esta aleación específica de acero y corindón es menos densa que el acero normal, pero igual de dura. Tiene una relación resistencia-peso similar a la de la menachanita, lo que permite construir una armadura más gruesa sin sacrificar peso. Esta armadura también fue diseñada especialmente para ti. Sus medidas se ajustan perfectamente a tu cuerpo, lo que permite usarla como una segunda piel, con una enorme flexibilidad. Collar del baluarte. Más 25% de bonificación a la constitución. Estrella de la mañana. Látigo mágico de origen desconocido. Es capaz de causar explosiones cuando su usuario lo solicita. El anillo del caballero cisne. Ah, mi amado y querido cisne. Mira este cuerno, esta espada, este anillo, y concédele los 3. Porque el cuerno le socorrerá en el tiempo de necesidad. Y la espada le entregará la victoria más fortuita. Pero este anillo servirá para recordarle que estoy aquí. Para que el propio Godfried conozca el nombre de aquel que te liberó del tormento y la desgracia. Quien rompa este anillo será llevado a lo que ha perdido. Hechizos. Infusión. Este hechizo otorga la capacidad de imbuir el objeto deseado con materiales que normalmente no se pueden unir. La fuerza del objeto inalterado determina la cantidad de efecto que se le puede añadir. Tenga en cuenta que estresar el objetivo con aditivos demasiado potentes puede provocar la atomización del material y, posiblemente, una descomposición explosiva repentina. Telequinesia. Lanzar este hechizo te permite mover objetos con la mente. Dentro de un rango visible, cualquier cosa que puedas levitar depende de tu fuerza y voluntad. Una vez lanzado, el objeto obedece tus órdenes y realizará cualquier maniobra que puedas imaginar. Tenga en cuenta que este hechizo drena la magia rápidamente.